Carlos Mejía, congresista de Fuerza Popular, está en la línea con nosotros. Fátima, le damos la bienvenida, congresista. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Gracias a usted, congresista. A ver, primero un poco lo dicho primero la parte política, en lo dicho por el presidente Vizcarra. ¿Qué le pareció también la defensa ya en términos no más constitucionales, políticos también de Roberto Pereira? Y finalmente, si es que Fuerza Popular tiene una decisión de bancada o si es que finalmente dejará en libertad a cada congresista para que vote de alguna manera. A ver, la parte política, me parece positivo que el presidente haya ido al Congreso, porque eso demuestra que respeta el fuero, se somete a él y de otra manera implícitamente ha pedido disculpas a la representación nacional. Y en alguna medida, ¿no es cierto?, es un gesto que demuestra el equilibrio de poderes, el balance y, digamos, la representación del Congreso frente al país. Desde el punto de vista jurídico, hay algunas imprecisiones de naturaleza constitucional en lo que ha dicho el abogado del presidente. Y claro, lo que pasa es que como él tiene una especialidad de derecho penal, ya había adelantado opinión en el sentido de que de las conversaciones del presidente con sus dos secretarias podrían constituir una causal de delito. Se ha visto en la necesidad de buscar una salida formal, ¿no?, sin entrar de lleno, y esta salida formal ha terminado señalando que el presidente no puede ser vacado si es que antes no hay una declaración judicial, lo que obviamente digamos, nosotros no compartimos, ¿no? Correcto. Exactamente. Correcto. A ver, sobre el tema, por ejemplo, que no es un arma política. Fátima, por favor, que responda la última parte de la pregunta respecto si es que hay una posición de bancada o solamente es cuestión de cada uno dará un voto, por favor, correcto, congresista. No. Mire, ya creo que la lideresa del partido, Keiko Fujimori, ha planteado la línea, ha señalado de que el juicio político en el que nos encontramos en este momento en la fase del Congreso implica efectivamente un juicio donde no solo se valora la conducta del presidente y de su entorno en unos audios que él mismo ha reconocido, sino las graves consecuencias que podría tener para el país en medio de una pandemia, de una situación económica lamentable, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta además que estamos ya prácticamente a 6 meses de las elecciones, 7, 8 meses de las elecciones, no tendría ningún sentido darle una escalada a la crisis que no sabemos a dónde puede llegar. Entonces, por lo menos la aprobación del partido Fuerza Popular es no apoyar la vacancia presidencial. Sí, esa era la pregunta. Sí, correcto. Precisión sobre aquello en lo que ha incurrido en error el abogado Pereira respecto al tema constitucional y si esto es un instrumento político finalmente, señor Mejía. A ver, mire, lo que pasa es que en la Constitución existen 4 instituciones. La inmunidad parlamentaria, que está regulada en el artículo 93, el antejuicio y la vacancia presidencial. La inmunidad parlamentaria, como ya se sabe, ¿no es cierto?, es una inmunidad de arresto contra los congresistas y algunos funcionarios del Estado que no pueden ser procesados ni detenidos en tanto que ejercen su función, salvo por los delitos que hayan cometido antes de su elección. El antejuicio político, hablando aquí del presidente o de los otros funcionarios, es una prerrogativa en virtud de la cual un determinado funcionario no puede ser juzgado, procesado en el Poder Judicial si es que antes el Congreso de la República no le ha levantado, no ha autorizado el juzgamiento. En ese caso el presidente no ingresa, salvo que se trate de los delitos que están señalados en el artículo 117 de la Constitución, donde se habla pues de traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso, impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí sí habría antejuicio, ¿no? Por otros delitos como puede ser corrupción, peculado, etcétera, el presidente de la República no puede ser juzgado ante su periodo,
pero otra cosa es el juicio político por infracción constitucional, que también está regulado en el artículo 99, y también otra cosa es el juicio político por causa de incapacidad moral, que está regulado, como se sabe, en el artículo 113 de la Constitución y en el 89A del reglamento del Congreso. Entonces, la vacancia presidencial, en este caso, es por incapacidad moral y declarada por el Congreso. Entonces, lo que el Congreso tiene que evaluar es si el presidente se ha hecho indigno del cargo, porque, digamos, ha cometido una falta moral que lo hace imposible de seguir en el cargo, ¿no? Entonces, y como es un juicio, la palabra juicio quiere decir el Congreso tiene que razonar y ver en su juicio político, si el presidente puede seguir gobernando o no, en virtud de la falta que haya podido cometer. No es lo mismo, por ejemplo, el audio que hemos escuchado que el presidente reconoce, con, por ejemplo, un video donde se podría ver al presidente, digamos, negociando, digamos, delitos de narcotráfico, venta ilegal de armas, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es saber si el presidente, ese es el juicio político, si el presidente puede seguir gobernando o no. Sí, a ver, entonces el voto en contra apunta nada más a no solo el tema de del tema de gobernabilidad en el país, sino que no sería suficiente como causal de vacancia. Desde nuestro punto de vista, no. El presidente puede todavía seguir gobernando, puede todavía seguir mandando, puede todavía seguir ordenando. Otra cosa es, digamos, cuando, o sea, el juicio político es cuando se produce una remoción tan fuerte, ¿no?, que el presidente ya no está en capacidad de gobernar. Digamos, hay ejemplos que han puesto algunos juristas, creo que ha sido Natalia Primo, Enrique Gers. ¿Qué pasaría si al presidente se lo descubre teniendo, digamos, relaciones sexuales con un menor de edad? Ya no puede seguir gobernando. Entonces se forma un juicio político en el sentido de que el único que puede declarar eso es el Congreso.